Buen día, mi nombre es Crispino Valdemar Hernández y voy a presentar la práctica 13, programación de un proyecto. En la programación de un proyecto se procede a definir el proyecto en detalle y crear un plan adecuado de cómo, cuándo y cómo se completará. Los programas se dividen en tareas e hitos y también se identifican los recursos necesarios para completar el proyecto. Para visualizar un proyecto se puede optar por diagramas de Gantt, en el cual desglosa el programa en un gráfico de barras donde se representa el tiempo de la tarea que se debe completar, comenzar y finalizar. La lista de tareas no se usa en gráficos, pero tiene un formato simple y limpio para ver la programación. En los calendarios sirve de forma similar para que los miembros de equipo vean las fechas de inicio y finalización de las tareas. Para definir, el primer paso es definir el proyecto, es decir, las tareas e hitos necesarios para completar el trabajo, y no se pierde tiempo en establecer los pasos de flujo del trabajo involucrado. Como segundo paso tenemos la secuencia de tareas e hitos del proyecto. Una vez que se han determinado las tareas e hitos necesarios, algunas tareas pueden depender de la definición de tareas anteriores y si no se cuenta con una dependencia durante este paso, otros miembros de equipo tendrán que esperar a completar sus tareas, lo cual afecta a la línea del tiempo. Se debe definir una ruta crítica, la cual se refiere a la secuencia más larga de tareas que se deben completar a tiempo para evitar retraso en el programa. Un retraso en cualquiera de estas tareas retrasará la finalización del proyecto en la misma cantidad de tiempo. Se deben de asignar los recursos necesarios, es decir, si un miembro del equipo requiere algún, algún consumible, otro tipo, se debe tener en cuenta el costo de los recursos, así como el tiempo necesario para obtenerlos antes de que comience el proyecto. Se crea una línea de tiempo con fechas sólidas de parte del proyecto. Se debe reflejar la ruta crítica y las secuencias que se estableció para adaptarse a las restricciones y dependencias identificadas. Se debe considerar los fines de semana, el tiempo libre, los días festivos y otros factores que podrían afectar a las horas de trabajo disponible. Se debe realizar un seguimiento del progreso y ajuste del programa a medida que se avance el proyecto. Es probable que se ocurran algunas dificultades y problemas imprevistos, por lo que debe realizar un seguimiento del progreso de cada tarea e hito. Aquí tenemos alguna forma de una tabla para identificar qué tipo de diagrama elegir. Se tiene una escala temporal, pero no se tiene una representación de dependencias, se puede optar por un gráfico de barras o un gráfico de hitos. Si no se tiene una escala temporal, pero sí una representación de dependencias, se puede utilizar diagramas de red como son PERT, PDM o ADM. El diagrama de Gantt es un diagrama de barras en el que se muestra la fecha de inicio y finalización de las actividades y las duraciones estimadas, pero no se aparecen las dependencias. En la gráfica de hitos se basa en una buena selección de los mismos, pero al igual que en Gantt, no aporta o refleja información acerca de las interdependencias de actividades. Un diagrama de red es cualquier representación que vincula las actividades y eventos de un proyecto entre sí para reflejar las interdependencias entre las mismas. Una actividad o evento puede representar interdependencias con eventos sucesores, predecesores o en paralelo. El diagrama de PERT es un conjunto de modelos abstractos para la programación y análisis de proyectos de ingeniería. Ayudan a programar el proyecto con el coste mínimo y la duración más adecuada. Se determinan las actividades necesarias y cuándo lo son, busca el plazo mínimo, identifica el camino crítico y nos da un proyecto de coste mínimo. Para la elaboración de este tipo de diagramas se fija la actividad en un círculo y las líneas muestran la interdependencia en cada una de ellas. El PDM se basa en la utilización de un diagrama de red como la figura de actividades en nodos y los arcos representan las demoras de tiempo entre los puntos, es decir, el comienzo a fin de nodo que se unen. Una vez que se muestran las dependencias, permite reflejar distintas relaciones de procedencia entre tareas. El ADM está orientado a las actividades y se aplica en la industria de construcción, en la cual, de forma habitual, el tiempo de cada actividad es muy controlable. Las actividades se representan con flechas y se conectan con nodos para demostrar sus dependencias. El diagrama con tiempos interdependencias se trata de un diagrama de Gantt, el cual explicamos anteriormente. El camino crítico es la sucesión de actividades que dan lugar al máximo tiempo acumulativo. Determina el tiempo más corto que podemos tardar para hacer el proyecto y se disponen los recursos necesarios. Y se determina el tiempo de duración más corta, más larga, el más probable, y la duración esperada con la fórmula que ahí se muestra. Las holguras es una actividad del margen suplementario de tiempo que tenemos para determinar la actividad. Las actividades críticas no tienen holgura. Y las actividades críticas no se pueden cambiar en instantes de comienzo y finalización sin modificar el tiempo de duración del proyecto. Y finalmente muestro las referencias. Muchas gracias por su atención.